Muy buenos días, les habla el profesor Alberto Morao del curso Terminología en Estadística e Investigación. Esta clase corresponde a las distribuciones de frecuencia y cómo se realizan a través de una tabla de distribución de frecuencia. Vamos a comenzar definiendo qué es una tabla de distribución de frecuencia. En estadística es una herramienta que organiza y resume la información sobre la distribución de los datos. Consiste en una estructura de columnas que muestra las distintas categorías o valores de una variable, junto con el número de veces que cada categoría ocurre en un conjunto de datos. Esta tabla proporciona una visión general y ordenada de la frecuencia con la que aparecen los valores en una muestra o población, lo que permite analizar patrones, identificar tendencias y extraer conclusiones significativas. Es una herramienta fundamental en el análisis estadístico y es utilizada en diversos campos como la investigación científica, el marketing, la economía y muchas otras disciplinas que requieren estudio e interpretación de datos cuantitativos. Entre los elementos de una tabla de distribución de frecuencia se encuentran los valores o categorías, que son los diferentes valores que se están analizando en la variable. Por ejemplo, si se está analizando la altura de las personas, los valores o categorías podrían ser bajo, medio o alto. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que cada valor o categoría ocurre en un conjunto de datos. Esta columna muestra el recuento de las ocurrencias para cada valor. La frecuencia relativa es la proporción o porcentaje de veces que cada valor o categoría ocurre en el conjunto de datos. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada valor entre el tamaño total de la muestra y se expresa como un decimal o un porcentaje. La frecuencia acumulada es la suma acumulada de las frecuencias absolutas o relativas a medida que se avanza a través de los valores o categorías en la tabla. Puede ser ascendente o descendente. En general, la tabla de distribución de frecuencia nos muestra una visión más detallada de cómo se distribuyen los valores en una muestra, conjunto o población de una manera más específica o de una forma que nos pueda dar mayor cantidad de información que si simplemente sacamos un promedio o una media ponderada. En ocasiones, tomar como referencia la media ponderada para describir una población resta información y detalle al comportamiento más detallado de un conjunto de elementos. Entonces vamos a realizar un ejemplo de una tabla de distribución de frecuencia, en este caso un ejemplo que se toma de la bibliografía Garza 2014. ¿Cómo se va a hacer este ejemplo? Bueno, lo primero que hay que hacer es recopilar los datos. Se reúnen los datos que se desean analizar y determinar la variable que se va a estudiar. Por ejemplo, edades, como en el caso que vamos a analizar, son los pesos de los estudiantes en libras, ¿okay? Allí vamos a tener una serie de valores numéricos. Se van a identificar todos los valores únicos o categorías presentes en los datos y se van a ordenar de manera, en este caso, descendente, para el ejemplo que vamos a realizar. Se va a hacer un conteo de las ocurrencias, ¿okay? Cada vez que tengamos un valor que esté dentro de la categoría que le asignemos, hay que contabilizarlo. Se van a calcular las frecuencias relativas y también las frecuencias acumuladas. A continuación, el ejemplo. En la siguiente tabla se presentan los pesos de 50 estudiantes que se registraron con una aproximación de 1 libra. Se va a construir una tabla de distribución de frecuencia. La primera información que se nos presenta en este caso es una tabla de datos no ordenada. Tal como se registraron, los pesos de los estudiantes están tabulados acá, empezando desde el 128 y por último el 147. Estos datos no tienen un orden creciente o ascendente o descendente. Estos datos están tabulados tal cual como fueron registrados.
Para nosotros realizar nuestra tabla necesitamos que estos datos se organicen desde el dato menor, como lo indica acá el cursor, hasta el dato mayor. ¿Okay? Para eso hay que revisar en cada una de las columnas de la tabla y empezar a ubicar cuál de estos es el dato menor. Eso es laborioso, pero hay que hacerlo. Posteriormente, a medida que avancemos en la materia, a través de algunas técnicas de procesamiento de datos, se les va a indicar cómo se puede hacer esto a través de una hoja de cálculo, de manera tal de facilitar el trabajo y que sea más preciso, pues así se evitan errores. Pero por ahora vamos a hacerlo de manera manual. Una vez que se han organizado los datos, vamos a tener un resultado como este que tenemos acá, como la tabla de datos ordenado, con un dato menor y un dato mayor. Es recomendable que una vez que estos datos estén tabulados, se revisen uno por uno en ocasión de ver la concordancia, es decir, si todos los datos avanzan en el orden que le estamos dando, en este caso es un orden creciente, hasta llegar al último de los datos. Este es el primer paso para realizar la tabla de distribución de frecuencia. Como siguiente paso, debemos calcular el rango de la tabla, es decir, el rango de los datos. Esto se va a hacer a través de la siguiente fórmula. Va a ser el dato mayor menos el dato menor. En este caso, el dato mayor es 181 y el dato menor es 116. Al hacer esa resta, obtenemos un rango de 65. El siguiente paso, al momento de hacer la tabla de distribución de frecuencia, es seleccionar un número de intervalo. Ese número de intervalos nos va a permitir determinar o calcular el tamaño o la anchura de la clase. A través de la fórmula que tenemos acá, vamos a dividir el rango entre el número de intervalos de clase. En particular, hay varias maneras de calcular el número de intervalos de clase. De acuerdo con el método de Sturgis, la fórmula que determina el número de intervalos de clases K a utilizar va a estar denotada por el logaritmo de D, sea D el número de datos presentes en la tabla, por 3,33 más 1. ¿Okay? Esto nos va a arrojar un valor correspondiente al número de clase. También existen otros métodos que nos indican, basados en el número de datos, que nos indican que el número de clases K va a ser igual a la raíz cuadrada de D del número de datos, siempre y cuando el número de datos sea menor a 200. Ese mismo método nos indica que el número de clases K va a ser igual a la raíz cúbica de D, siempre y cuando D sea mayor a 200. Estos métodos basados en el número de datos, a mi criterio, no siempre son los más adecuados para aplicar a la hora de elegir un número de intervalos de clase. Y este criterio también lo comparte el autor de la bibliografía que les estoy recomendando para este curso, que es Garza 2014, un libro de estadística básica. Garza señala que la elección del investigador puede determinar el número de intervalos K, ¿okay? Y que ese número puede estar entre 7 y 15. Yo estoy de acuerdo con esto que dice Garza, que el número de intervalos puede ser una elección de del investigador. Sin embargo, esos valores, como los determina Garza, entre 7 y 15, no necesariamente aplican para todos los tipos de estudios, y en las siguientes diapositivas les voy a mostrar por qué es así. Para el número de clases correspondiente a la tabla que estamos trabajando, fíjense, si elegimos K, vamos a tomar el criterio de Garza, okay, si elegimos K entre un valor de 7 y 15, por ejemplo, K igual 9,
tenemos que el tamaño de clase va a ser igual a 65, que es el rango, entre 9, ¿okay? Me da aproximadamente, me da 7,22, eso es aproximadamente igual a 7. Y fíjense que si elegimos K igual 10, el tamaño de la clase me va a quedar de esta manera, va a ser igual a 65 entre 10, igual 6.5. También lo podemos aproximar a 7. Entonces, en algunas ocasiones, el número de intervalos nos va a llevar a la necesidad de hacer una aproximación para elegir un tamaño o anchura de clase. Fíjense, acá Garza, él determina que la anchura de clase óptima para este caso va a ser igual a 7. Y empieza con el primer intervalo, tomándolo una unidad por debajo, acá donde estoy señalando en el cursor, una unidad por debajo de la unidad mínima registrada. Si se recuerdan, en la tabla obtuvimos el valor mínimo de 116. Aquí Garza está partiendo de 115 y no hay ningún problema con eso, porque nuestro intervalo mínimo está, o sea, el límite inferior del intervalo está incluyendo el mínimo valor que estamos registrando en la tabla. No hay problema con eso, está perfecto. Siempre y cuando que nuestro límite incluya el valor mínimo, es permisible. Sin embargo, no puedo tomar un valor que no me incluya el valor mínimo de la tabla. Por ejemplo, no puedo arrancar mi intervalo número 1 desde 117, porque me estaría excluyendo uno de los datos. ¿Okay? Entonces, fundamentado en esto, la anchura de clase, como determinamos que va a ser 7, se va a contabilizar de la siguiente manera. Fíjense, incluido el valor de 115, tenemos que la anchura de clase va a abarcar desde 115 hasta 121. Entonces es el propio 115 como primer valor, 116, 117, 118, 119, 120 y 121. Así se determina la anchura de la clase. Es decir, así se determinan los límites del intervalo, colocando un límite inferior y basado en el tamaño de la clase que ya determinamos. Entonces vamos a determinar el límite superior, siendo 115 el primer elemento de ese intervalo. Vamos a contabilizar 7, incluido el 115, ¿no? Entonces, como les dije, 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 121. Ahí están los 7 elementos que corresponden a ese intervalo, con un límite inferior y con un límite superior. Para el siguiente intervalo, el que corresponde a 122, 128, vamos a tomar, en este caso como estamos trabajando con números enteros, vamos a tomar el entero superior que no esté dentro del primer intervalo. ¿Okay? El entero superior corresponde a 122, es decir, le estamos sumando 1 a 121. Y vamos a obtener el límite inferior del segundo intervalo. De igual manera, vamos a contabilizar, de acuerdo al tamaño de la clase, 7 elementos. Sería 122, 123, 127, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128. Con esos 7 elementos determinamos el límite superior de del segundo intervalo. Así sucesivamente vamos a irnos hasta completar todos los intervalos. Determinamos, por ejemplo, que en este caso fueron 10 intervalos, y si se fijan, el último de los intervalos llega también hasta un valor superior al máximo valor que encontramos en la tabla. No hay ningún problema con eso. El problema vendría si nuestro límite superior del último intervalo no incluye el valor máximo de la tabla, porque estaríamos excluyendo un dato de la misma y eso restaría información, o la información o las conclusiones que saquemos de esa información serían incorrectas. Bueno, determinados los intervalos,
voy a proceder a explicarle algunos casos en los que estos métodos de Sturgis y de la raíz cuadrada y la raíz cúbica no necesariamente aplican, o este método de la elección del investigador, de acuerdo a lo que dice Garza, entre 7 y 15. Fíjense lo siguiente. Si estoy estudiando, en el caso del mercadeo, la preferencia de un público respecto a 3 sabores de un producto para una muestra de 1000 personas, mis clases corresponderían a los 3 sabores de los productos. ¿Ok? A cada una de esas 3 categorías van a corresponder un grupo de estas 1000 personas que las va a seleccionar. Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada a 1000, me va a dar un valor con un número de clases superior a las que realmente me interesa estudiar. Aquí me está indicando el título, la preferencia del público respecto a 3 sabores. ¿Para que yo voy a establecer un número mayor de clases a 3 si lo que tengo son 3 sabores y estoy estudiando la preferencia del público? En ese caso no tiene sentido utilizar métodos basados en el número de datos, en el número 1000 en este caso, porque solo estoy estudiando 3 categorías. Por ejemplo, otro caso, si estoy estudiando las edades de los estudiantes de 5º año en un liceo, y una vez que yo organice mi tabla, suponiendo que tengo 100 estudiantes, me doy cuenta que los límites están, el límite inferior es 14 años y el límite superior es 17 años. Así yo tenga 100, 200, 300 datos, no tiene sentido basarme en los datos para establecer mi número de clases. ¿Por qué? Porque tengo un número muy limitado de categorías. Son los estudiantes de 14 años, de 15 años, 16 y 17 años. Tengo 4 categorías. Si se fijan, en ese caso no aplica la elección de un número de intervalos de clase basado en la cantidad de datos. No importan los datos porque mi rango es muy pequeño. ¿Okay? Otro ejemplo sería, estoy estudiando los goles por partido de 100 juegos de fútbol. En general, los goles que se anotan en un partido es un número bastante pequeño, salvo condiciones muy atípicas donde se den muchos goles por partido. Pero como lo van a ver en un ejemplo posterior que vamos a realizar, en general los goles por un partido de fútbol están entre 1, 2 o 3. Más allá tienen una ocurrencia estadística muy pequeña. Entonces no tiene sentido establecer un número, una categoría de datos con un número de clases muy elevada que realmente no representen la realidad del fenómeno que se está estudiando. ¿Okay? Otro ejemplo sería, las notas, en el caso de la UDO, son del 1 al 10 de los estudiantes de administración del 9º semestre. Si tenemos, por ejemplo, 100 estudiantes y las notas van del 1 al 10, no tiene mayor sentido que establezcamos un número de clases mayor a 10. ¿Por qué? Porque estaríamos determinando que hay más clases que categorías de elementos a estudiar. En este caso pudiera ser 10 si queremos hacer un análisis detallado de cuántas personas obtuvieron la calificación de 1, de 2, de 3 y así sucesivamente, aunque también los pudiéramos agrupar por desempeño, digamos de 1 a 3 son reprobados con muy baja calificación, de 4 a 5 reprobados recuperables, de 5 a 7 con un desempeño bueno a regular y de 8 a 10 con un desempeño de bueno a excelente. 4 categorías que nos permitirían agrupar las notas y todavía dar una descripción relativamente detallada del comportamiento de esa población. En ese caso, en todos estos casos que les acabo de mencionar, si se fijan, no aplican los métodos de cálculo de categorías basados en datos, ¿okay? Sino se basan más bien en el rango y en el tipo de objetos que se estudian. Espero haber sido claro con ese tema. Y bueno, vamos a continuar con la explicación que les estaba dando previamente de
de los rangos de la tabla con que estamos trabajando. Una vez que yo he determinado los intervalos de clase, voy a proceder a determinar la marca de clase. Esto lo vamos a utilizar para realizar el polígono de frecuencia. La marca de clase, como lo van a ver a continuación, se determina sumando el límite inferior más el límite superior y dividiéndolo entre 2. Luego de eso, vamos a contabilizar cuántos de los elementos que están en la tabla corresponden al intervalo 115-121. Nos regresamos a la tabla de datos ordenada y verificamos cuántos elementos hay aquí. Entre el 115 y el 121 solamente encontramos el elemento 116. Y es por eso que acá contabilizamos 1. Entre el intervalo 122 y 128 verificamos cuántos elementos tenemos acá y contamos 1, 2, 3, 4. Anotamos en la tabla 1, 2, 3, 4. Y así lo hacemos con cada uno de los intervalos. Observen que la frecuencia de clase corresponde a la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que ocurre una observación en el intervalo que estoy denotando. El número de la frecuencia a la sumatoria de cada una de las frecuencias absolutas me debe dar el número total de datos presentes en la tabla. La tabla de distribución de frecuencia posee una mayor cantidad de información: el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa porcentual acumulada. ¿Cómo se realizan estos cálculos? De la siguiente manera. Les indiqué que la marca de clase correspondía al límite inferior más el límite superior entre 2. La frecuencia relativa corresponde a la frecuencia absoluta, al número que está en la frecuencia absoluta entre el número de datos. Volviendo a la tabla, fíjense acá, la frecuencia relativa corresponde a 1 entre 50 y eso les da 0,02. Mi frecuencia absoluta, mi frecuencia absoluta entre mi número de datos. De igual manera, para cada uno de los renglones vamos a ir calculando la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa correspondiente a este renglón? 4 entre 50 y eso me da 0,08. Y así para cada uno de los renglones voy a dividir el número de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. El número total de datos varía en cada tabla, ¿okay? En la tabla que estamos trabajando tiene 50 datos, pero puede ser cualquier otro, no es siempre entre 50. De esa manera vamos completando todos y cada uno de los renglones correspondientes a la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa porcentual? Sencillo, multiplicando la frecuencia relativa por 100, ¿okay? Y obtenemos esta columna que tenemos acá. Si tienen dudas, consulten acá la fórmula. Frecuencia relativa porcentual es igual a la frecuencia absoluta, F sub i, por 100 entre el número de datos. Lo mismo que tenemos arriba, pero solo que lo multiplicamos por 100. Para el cálculo de la siguiente columna de valores que necesitamos, que es la frecuencia relativa porcentual acumulada, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer dato de la frecuencia relativa porcentual lo vamos a copiar acá, tal cual. Y el siguiente dato lo vamos a calcular sumando la frecuencia relativa porcentual más la anterior, es decir, 8 más 2. Y eso nos va a dar un valor de 10.
La fórmula de eso sería la frecuencia relativa porcentual acumulada, sería la frecuencia relativa sub i, es decir, la frecuencia relativa que tenemos en ese momento, más la frecuencia sub i anterior, i menos 1. En el caso de la primera frecuencia, la colocamos tal cual porque no tenemos una anterior, es la primera que estamos calculando. Para la segunda frecuencia porcentual acumulada, sería, vamos a mostrar acá el ejemplo, la segunda frecuencia porcentual acumulada sería la sumatoria de la frecuencia relativa más la anterior, es decir, 8 más 2, nos da un resultado de 10. De igual manera, en el tercer renglón, tomamos la anterior y le sumamos la nueva. 10 más 12 nos da 22. Y así sucesivamente lo vamos haciendo con cada una. 22 más 18 nos da 40. Hasta obtener un valor de 100%. Si no obtenemos un valor de 100%, hubo un mal cálculo en la tabla. Una vez que nosotros hayamos determinado todas y cada uno de los renglones de esta tabla, nosotros vamos a poder construir un polígono de frecuencias o un histograma, y un histograma. ¿Cómo se construye un histograma? Tenemos que considerar cuál es la frecuencia absoluta mayor. En este caso, la frecuencia absoluta mayor es 11. Y ese valor lo vamos a tomar como referencia máxima del eje Y. ¿Okay? Se fijan acá que 11 es el valor mayor que está en el eje Y. Y lo vamos a llamar frecuencia de clase. Esto hay que hacerlo en una hoja milimetrada, o si lo van a hacer en una hoja blanca común y corriente, tienen que tomar siempre la misma medida para cada uno de estos intervalos. Debe tener siempre la misma medida acá, la misma medida acá. La recomendación es que lo hagan en un papel milimetrado. Lo siguiente que tenemos que graficar son nuestras clases o intervalos, y cada una de ellas va a corresponder a una de estas columnas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Vamos a colocar la primera clase y le vamos a colocar su intervalo. ¿Okay? Si se fijan, vamos a hacerle un poquito de zoom acá. Él va desde 115 hasta 121. Graficamos este intervalo siempre con una única medida. La medida de este intervalo, si lo van a hacer en papel, siempre tiene que ser la misma, 1 centímetro, 2 centímetros. La que ustedes quieran, pero tiene que ser la misma en cada una de las columnas. Y graficamos su marca de clase. La marca de clase es como el valor medio entre estos dos. ¿Okay? Y de esta manera construimos nuestra primera columna, graficando. Esta columna le falta acá un poquito. El autor aquí se equivocó. Esta le falta un poquito. Esta debe corresponder aquí con el valor 1. Vamos a graficar nuestro segundo intervalo. Construimos nuestra columna desde 122, el autor lo coloca acá abajo, hasta 128. Así, viene de esta manera. Y nuestra marca de clase. ¿Hasta dónde llegamos la columna? En el eje Y. Hasta el valor que corresponda con su frecuencia absoluta. ¿Okay? En este caso es 4. El intervalo que va de 122 a 128 tiene una frecuencia absoluta de 4. Y de igual manera construimos cada una de las columnas correspondientes a nuestras clases y las vamos graficando. El valor de la clase con un mayor número de frecuencias absolutas es 11, este que tenemos acá. Es por eso que llevamos nuestro eje de frecuencia de clase, lo realizamos tomando como referencia ese valor. Y una vez que hayamos graficado todos nuestros intervalos de clase y las frecuencias absolutas, nos va a quedar este gráfico que tenemos acá. El polígono de frecuencia, ¿cómo se hace? Bueno, se hace trazando una línea que va a través de
todas las marcas de clase. Como le dije, la marca de clase es el punto medio entre cada intervalo. Entonces voy a partir, en este caso de 0, llevándolo a la primera marca de clase, segunda marca de clase, tercera marca de clase, cuarta marca de clase, y así sucesivamente hasta la última marca de clase, y vuelvo a bajar hasta 0. Y con esto hemos terminado el ejercicio correspondiente a la tabla de distribución de frecuencias y la construcción de una representación gráfica, que en este caso es un histograma y un polígono de frecuencia de un conjunto o población. Bueno, cualquier duda estamos a la orden. Espero este material sea de provecho para ustedes.